Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario de las semanas por YouTube, con todo el quehacer, con nuestros micros, con nuestras notas, con todo el devenir de la situación del sector agropecuario, que por supuesto sigue enfrentando condiciones, en algunos casos climáticas muy adversas, por supuesto también con las ventajas que ha dado esta cosecha de trigo que se está registrando y que va a ser realmente fantástica y que le viene tan bien, ¿no? Con ese primer embarque de trigo que salió hacia China y con la posibilidad de enviar muchos más. Con lo cual, el sector agropecuario sigue demostrando lo que le significa a las arcas del gobierno. Así que, obviamente, la cuestión internacional sigue dando que hablar. Lo que está pasando con el acuerdo que se estaría firmando, vaya a saber Macron de por medio si se llega a concretar entre la Unión Europea y el Mercosur, que traería también, por supuesto, ventajas comerciales para los países miembros. Una situación también que viene complicada con la cuestión laboral, ¿no? La reforma laboral que el sector agropecuario ha presentado algunas propuestas, desde los sectores sindicales no están de acuerdo, habrá que evidentemente generarla con mucho consenso, porque si no seguramente después terminará en la justicia y aparecerá alguna inconstitucionalidad que la va a ir frenando. También está, por supuesto, por delante la reforma tributaria, otra cuestión central para la Argentina, para dejar de tener tantos impuestos que enloquecen a los propios y a los extraños. Como le digo siempre, usted con su mate, porque los virus siguen dando vuelta, pase, póngase cómodo, que arrancamos nuestro portal agropecuario de esta semana. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Nueva edición de Portal Agropecuario, el gusto, como siempre, de compartir estos minutos con ustedes, con todo el quehacer profundo de la Argentina, con todo lo que es agroindustria, pero hoy vamos a ver la cuestión del sector agropecuario desde otro sector, desde otro lado, más bien, y algo que tiene que ver mucho con la tradición, que tiene que ver con ese sentir gauchesco que tiene la Argentina, sobre todo aquellos que viven en las zonas del interior, alejados de las urbes, aunque por supuesto cuando vamos a ver una doma, cuando estamos viendo también todo un quehacer que tiene que ver con el folclore, con todo lo que es la rural, por ejemplo, bueno, la gente de la ciudad, como dicen los pibes hoy, se copa y lo disfruta mucho. Me está acompañando Belisario San Giorgio, él mismo se va a presentar porque es multifacético, es un muchacho muy joven, pero con mucha trayectoria. ¿Cómo va, Belisario? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí en su programa. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder conversar con usted. Bueno, en principio vamos a tutearnos porque tengo algunos años más, pero no tantos, así que contame, si vos me tuvieras que definir quién es Belisario San Giorgio, ¿qué me dirías? Un patagónico, una persona de la Patagonia. Yo he tenido la suerte de crecer en la Patagonia. Llegué siendo muy chico a la Patagonia. Mi viejo y mi vieja trabajaban en el litoral, así que apenas nacido fui a la Patagonia. Nací en el litoral, pero apenas nacido fuimos a vivir a la Patagonia, así que si me tuviera que definir diría que soy un patagónico, ¿no? Una persona patagónica, un todoterreno. ¿En dónde te afincaste? Nosotros llegamos a vivir a la provincia del Chubut, en la ciudad de Esquel. En la provincia del Chubut vivimos en la ciudad de Esquel y también vivimos en Comodoro Rivadavia, en ambas ciudades. Y bueno, después con el tiempo volví y vine a la ciudad a estudiar, a Buenos Aires, y por el oficio de mi familia anduvimos un poco por toda la Argentina, ¿no? Vivimos en Entre Ríos, en Salta, en Chubut. Mi viejo también ha vivido en la cordillera en Mendoza. Gran parte de la vida la hemos pasado en la cordillera, digamos, a la ciudad hemos venido por trabajo más que nada y por estudio.
Y decime, ¿cuál fue la profesión inicial por la cual arrancaste? Y bueno, un poco como todas las personas, he tenido, como todas las personas en la Argentina, he tenido que curtirme en distintos oficios. Yo cuando cumplí 18 tuve la posibilidad de ir a la universidad, mi familia, comencé a trabajar cuando tenía 15 años, ¿no? A los 15 comencé a trabajar, salía de la escuela y me iba a trabajar. Y comencé a trabajar en comercio, carga y descarga. Y a los 18 mi familia me dio, digamos, la posibilidad de poder estudiar, así que comencé a estudiar comunicación, estudié 3 años, terminé la tecnicatura en periodismo y después no estudié más, durante algunos años estuve solamente trabajando y bueno, ahí trabajé como metalúrgico, como peón, como arriero, capataz de estancia y después terminé la universidad los 2 años que me faltaban para terminar el ciclo de 5 años, para tener el título de 5 años. Así que me he curtido en todos los oficios, ¿no? He trabajado como albañil, como fotógrafo, como en comercio, bueno, un poco como toda la gente, pero puntualmente en lo que respecta al campo fui arriero, peón, albañil, después cuando ya había agarrado un poco más de experiencia fui capataz en una estancia, en otra estancia luego, así fue un poco mi vida, un poco ir, venir, estudiar, trabajar, y a mí me hubiera gustado realmente poder tener el oficio del periodismo y de la escritura y el oficio de la fotografía, me hubiera gustado poder tenerlo como único oficio, pero la realidad es que en la Argentina uno tiene que rebuscársela, así que eso me llevó, como soy una persona crecida en el campo, tuve que desarrollar y trabajar en los oficios del campo, ¿no? Y de todo ese crisol de tareas, ¿cuál es la que sentís más? Bueno, a mí el trabajo en el campo me gusta mucho, realmente, y aparte el campo me permite hacer las dos cosas, ¿no? Me permite estar en mi entorno natural y me permite escribir, porque uno también tiene bastante tiempo libre cuando se termina con las actividades del día. Pero te diría que amo los dos oficios por igual. Amo el oficio de peón y amo el oficio de escritor. Los amo a ambos por igual, pero siento un fuerte sentido de pertenencia por las zonas rurales, porque nosotros, digamos, nacimos, crecimos ahí, mis abuelos eran agricultores, mis abuelos tanto del lado materno como del lado paterno eran agricultores, eh, por el lado de mi madre se dedicaban al cultivo de la caña, del azúcar, y por el lado de mi padre se dedicaban a la floricultura, a las flores. Así que yo provengo de una familia que esencialmente se dedicaba a la agricultura y sobre eso crecimos en la cordillera, así que amo el campo, pero también me gusta mucho escribir. De todas formas, siento que la escritura es un oficio muy ingrato, ¿no? Es un oficio muy mal pago y se pasan muchas necesidades cuando uno vive de ser escritor o periodista. Y eso en el campo no pasa, ¿no? Porque si uno en el campo cumple con su jornada y cumple con su trabajo, a veces un poquito más o a veces un poquito menos, pero a fin de mes siempre está la plata. Y en el campo siempre hay trabajo, porque hoy en día los jóvenes buscan irse del campo, ¿no? Entonces uno va y se presenta y prácticamente te diría que en la estancia donde te presenté te ocupan. ¿Y hoy estás trabajando donde, en un campo donde? No, actualmente estoy en Buenos Aires porque yo soy guía de montaña, guía de turismo de montaña, y vine a Buenos Aires a hacer algunas capacitaciones relacionadas con la escalada, digamos, como guía de turismo de montaña, mi especialidad es la escalada en roca, así que bueno, que también es un oficio que uno adquiere en la Patagonia para poder sobrevivir, ¿no? Que es trabajar con los turistas. La Patagonia es fundamentalmente un lugar ganadero y turístico, así que yo desarrollé ese oficio también, soy guía de turismo de montaña y he venido a Buenos Aires a hacer algunos cursos relacionados a las técnicas de rescate y el uso de cuerdas, para volver luego a la Patagonia y poder trabajar con el turismo, continuar trabajando con el turismo en realidad, porque ya lo vengo haciendo hace varios años. Ahora, evidentemente, si uno analiza todo lo que has hecho, te diría que
se va de una de las antípodas a la otra, ¿no? Porque hay cosas, desde guía de montaña, has hecho fotografía, has trabajado en el campo. Obviamente, bueno, es muy variado, ¿no? Pareciera que como que seguís buscando tu destino. Sí, sí, y aparte fue como que he vivido muchas vidas dentro de una sola vida y actualmente tengo 35 años y, y he tenido muchos oficios, ¿no? Digamos, tengo muchas habilidades. Yo creo que tiene que ver con la forma en la que fui criado, ¿no? La forma en la que fui tejido. Como le decía recién, vengo de familia, bueno, por el lado de mi madre hay una fuerte raíz indígena de las comunidades cordilleranas del norte y vengo de familias camperas, de familia del campo, así que uno aprende a hacer todo lo necesario para poder sobrevivir. Mi ideal cuando era adolescente fue estudiar periodismo, comunicación, fotografía, pero después, bueno, la vida me forzó a tener que estudiar y aprender otras cosas. Yo tengo mi certificación, como le comentaba recién, como guía de turismo, porque es un oficio patagónico que se usa mucho en el verano. Es digamos, es una mano de obra que se requiere, que se utiliza mucho en el verano, el de guía de montaña. Y también tengo mis certificaciones como oficial albañil, como medio oficial metalúrgico, porque también son manos de obra que se necesitan, son, digamos, manos útiles, manos para trabajar que se necesitan en la Patagonia. Y, digamos, el tema del periodismo fue quedando casi como relegado a un hobby, a un divertimento. En realidad era lo que yo soñaba, ¿no? Como ser escritor, yo veía a la Argentina desde las provincias, veía a Buenos Aires desde el campo, y yo quería ser escritor como José Hernández, quería ser escritor como, digamos, los grandes, los grandes referentes de la literatura argentina, campera, como quería ser como Borges, y por eso vine a estudiar a Buenos Aires letras, de periodismo, pero finalmente la vida me forzó a aprender otros oficios para poder volver al campo y trabajar ahí en el lugar donde yo crecí. Y la realidad es que en el campo el oficio del periodismo, de las letras, mucho no existe, ¿no? Digamos, es un lugar donde no hay computadoras, donde no hay internet muchas veces, donde los teléfonos apenas funcionan y donde es como todo es mucho más primitivo. Entonces, mi sueño era estudiar eso. Vine a Buenos Aires, lo estudié, pero la vida me forzó a desarrollar otros oficios como los que le contaba recién. Así que bueno, y fui aprendiendo a hacer lo que tuve que hacer para sobrevivir. Ya tenía una buena base, porque mi viejo era domador, jinete, como decía recién, mi abuelo eran agricultores, así que tenía una buena base. A mí el campo no me cuesta, ¿no? No me cuesta para nada. No me cuesta arriar, no me cuesta carnear. Son cosas que disfruto mucho. Ahora, de todas maneras, nació Matrero. Sí, yo he sido matrero, sí, yo he sido matrero, no, matrerazo, he sido yo. Andaba matrereando por todos los caminos, sí. He sido matrero, sí. Bueno, contame, has escrito un libro de poesías, ¿por qué? La poesía encuentro que es la forma más libre de poder hablar, ¿no? Tiene como esto, la poesía tiene esto de poder decir y de poder nombrar lo que está prohibido, ¿no? Y creo que, digamos, el matrero es una persona que reniega o que choca con algunos principios establecidos en, digamos, en la cultura urbana, y la poesía te permite como discutir, te permite atacar, la poesía te permite atacar principios establecidos, que es un poco lo que hace el matrero con su forma de vida, ¿no? Vivir fuera de los límites. El matrero es aquel que vive afuera de los límites establecidos por la urbanidad. Y la poesía también habita fuera de los límites, ¿no? Dentro de los límites, ¿qué hay? El cuento, el periodismo, la crónica, pero la poesía hoy en día es algo revolucionario, ¿no? Digo, y el matrero es revolucionario desde su propia existencia, no busca mover a las masas, sino que busca vivir, digamos, una vida propia, no impuesta, y la poesía tiene como
esa vida propia que no responde a ningún género establecido. Así que creo que por eso fue como una similitud entre la forma de vida de los matreros y encontré como una similitud entre la forma de vida de los matreros y la poesía como género que me permitía expresar. Fue una búsqueda también, ¿no? He estado mucho tiempo tratando de lograr ese libro. Creo que es un libro que refleja muy bien mi condición y mi calidad de escritor, pero que me ha costado mucho poder construirlo. Y agradezco, digamos, agradezco a Dios que me dio el tiempo necesario para poder escribirlo mientras estaba peonado en la estancia, para tener tiempo de poder escribir esos poemas, ¿no? Y bueno, entiendo que es un libro rebelde, ¿no? Un libro gaucho, un libro campero, y realmente, digo, gaucho no es el que puede comprarse las pilchas, gaucho es el que realmente vive como vivía Fierro, ¿no? Y es difícil vivir esa vida, pero tiene una recompensa, que es la tranquilidad. Uno es leal a sus propios ideales y por eso vive tranquilo. Sobre todo marcado con un acento patagónico, porque no es lo mismo el gaucho de La Pampa, no es el mismo el gaucho del norte, del litoral. El patagónico es como que es más duro, ¿no? Mucho más curtido, debiendo afrontar tiempos difíciles, frío, y eso también lo ha hecho mucho más introvertido. Totalmente, es muy cierto lo que acaba de decir usted, es muy correcto. Y yo creo que la Patagonia forma gauchos muy fuertes. La Patagonia forma gauchos muy fuertes porque se trabaja en condiciones muy difíciles. No sé, este año yo lo he pasado acá, ahora estoy acá en Buenos Aires, pero digo, acabo de llegar hace semanas, 2, 3 semanas. Este año lo he pasado trabajando con menos 20 grados bajo cero en la cordillera, la alta cordillera, y salir de uno, o sea, a niveles de que uno cruza la puerta del puesto y se le congela el pelo, se le congelan las pestañas, cuando hablas, o si respirás con la boca abierta, se te comienza a congelar el paladar. Entonces yo creo que la Patagonia sí, la Patagonia ha dado a luz, la Patagonia ha parido a gauchos muy fuertes. Y te digo que no todo el mundo se lo puede aguantar o lo puede tolerar. En esta última campaña, por ejemplo, yo recuerdo que cuando fui a trabajar a la cordillera, al principio éramos como unos 40 o 35 compañeros que estábamos trabajando ahí, y para el final del año, de los 35 que llegamos, quedábamos 4 nada más. Y había 31 que habían abandonado y se habían ido porque no soportaban la presión de lo que es trabajar en el campo en la Patagonia, ¿no? Que esto significa estar a menos 20 grados bajo cero, sin luz, sin agua, sin agua corriente, ¿no? Sin luz, sin agua corriente, agua de río, sin calefacción, o sea, utilizando solo leña, sin baño. Entonces es como que la Patagonia ha dado a luz gauchos muy fuertes porque las condiciones son muy hostiles. Y bueno, nada, ahí los gauchos tienen accidentes, hay cuestiones, ¿no? Es muy difícil sobrevivir, pero si uno lo sobrevive se vuelve más fuerte, y yo creo que esa experiencia te permite sacar a la luz como tu mejor versión. Pero no por la propia fuerza, sino porque por eso todos los gauchos de la Patagonia son creyentes y se encomiendan a Dios, porque por la propia fuerza sería imposible lograrlo, ¿no? Hay que tener un desarrollo espiritual y confiar en Dios y desarrollar la fe, porque sin fe es imposible aguantar jornadas de trabajo en el campo con la nieve en las rodillas, es imposible. Matrero es un libro digital, un libro de lectura gratuita. Después vamos a colocar los links para que la gente que quiera leerlo pueda deleitarse con ellos. ¿Habrá otro Matrero 2 o otros temas? Sí, va a haber una segunda edición que va a ser ampliada. Esta primera tiene más o menos 50 páginas. La intención es sacar una segunda versión con 50 páginas más, es decir, que entre las dos entregas el libro configure entre 100 y 150 páginas. Esa es la idea. Este fue un lanzamiento
digamos, para poder volver público el material y que la gente comience a leerlo. Tuvo una muy buena aceptación. A mí me ha sorprendido en el primer día o el segundo día, entre el primer y el segundo día del libro, digamos, tuvo cerca de 300 descargas, o sea, es decir, que en 2 días 300 personas lo descargaron, que no es un número común para la poesía. Por lo general la poesía tiene como en el acumulado muchas lecturas, ¿no? Cuando pasa 2 o 3 años de que el libro está en circulación, alcanza un número representativo de lectores, pero este libro en 2 días lo descargaron 300 personas. Yo creo que es por su contenido, no es por el autor, no es por la forma en la que está escrito, creo que es por el contenido que tiene. Y sí, va a haber una segunda entrega que va a configurar, digamos, un total de 150 páginas para el libro Matrero. Ahora se presentaron las primeras 50 poesías, que es como una forma de viralizarlo, de presentarlo, pero la intención es que los textos que ya están escritos vayan viendo la luz en los próximos días. Belisario, te hago la última pregunta. ¿Con qué soñás? ¿Qué sueño? ¿Con qué soñás? Sí. Sueño con poder escribir en la tranquilidad, ¿no? Sueño con poder tener 1, 2 o 3 años en los que pueda simplemente escribir, porque si bien todavía estoy fuerte, tengo mucha fuerza física, todavía tengo mucha nafta en el tanque para seguir adelante, fueron años muy duros, muy duros, fueron años de trabajo muy difíciles, y me gustaría poder escribir en la tranquilidad de mi casa, con mi familia, disfrutar de tomar un cafecito y escribir, y estar con mi madre, con mi padre, porque todos estos años matrereando en la cordillera fueron años muy duros, y fueron muchos, no es que fue un libro que se escribió en un año, fueron casi una década en la cordillera a puro matreraje, así que estoy un poco cansado, todavía estoy fuerte, pero mi sueño es poder escribir en calma, ¿sí? Escribir sin preocupaciones. Te mando un gran abrazo, los mejores deseos, y vamos a difundir el libro que seguramente va a tener ese éxito que vos merecés y que vos buscás. Uno a veces busca su lugar en el mundo, vos lo tenés, pero seguís buscando también tu destino, y en eso estás. Te mando un gran saludo. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Estuvo increíble esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Estuvo muy linda la entrevista. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Belisario San Giorgio es escritor, montañista, fotógrafo, un todoterreno de la Patagonia, que se lanzó a escribir con esas ganas que tenía de hacer periodismo y comunicación, este libro, Matrero, un libro digital, un libro de lectura gratuita, que usted lo va a poder ver en alguno de los 2 links que les vamos a dar después en la nota para que usted lo pueda acceder. Seguimos con más Portal Agropecuario. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos. Somos Ledesma. Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscripto en la AFIP,
Vas a estar registrado automáticamente en el RENATRE con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. RENATRE, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar. RENATRE, somos el campo. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción. Tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental PT Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @PTFarmAgro. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Hace 4 años soñábamos con una Angus más moderna, más grande, más unida. Lo hicimos juntos y hoy miramos hacia atrás con orgullo y hacia adelante con esperanza. Una planificación y ejecución económica responsable nos permitió crecer en todos los sectores. Invertimos en las personas, en tecnología y en infraestructura, sin comprometer reservas ni aumentar costos a los socios. Modernizamos los sistemas administrativos, la aplicación móvil y la comunicación con socios y proveedores. Lanzamos el Sistema Integrado de Gestión Angus, una herramienta que conecta a cada criador con la información genética de su rodeo. Angus creció también en presencia. Más de 56.000 seguidores, 300 artículos mensuales y una comunidad activa que muestra al país lo que somos. La raza líder de la ganadería argentina. Crecimos con quienes apuestan a la selección y al trabajo diario. Sumamos nuevos criadores en todo el país, ampliando los servicios, las charlas y la presencia de Angus en cada rodeo argentino. En el marco de la reforma de los estatutos, se estableció la limitación del mandato presidencial. Esta medida fortalece la democracia interna. También se incorporó la región patagónica al proceso de elección directa de sus directores, garantizando su representación. Duplicamos las exportaciones y abrimos nuevos frigoríficos y distribuidores en todo el país. La carne Angus certificada creció y hoy llega a más mesas argentinas y al mundo. Fortalecimos la marca Angus creando valor para nuestros socios. Transformamos un terreno en un predio de excelencia. Hoy está ahí el corazón de nuestros remates y exposiciones. Ampliamos nuestra presencia en todo el país. Más de 240 remates auspiciados, nuevas jornadas nacionales y exposiciones que marcan historia. Ser líderes es seguir innovando. Incorporamos genética, tecnología y ciencia para el futuro de la raza. Hoy
Angus representa el 70% del rodeo argentino y seguimos creciendo. Hicimos mucho, pero todavía podemos llegar más lejos. Asociación Argentina de Angus, 2021-2025. El futuro lo construimos juntos. Gracias a todos los compañeros de ruta de estos 4 inolvidables años, a la comisión directiva, al staff, a los socios, a los criadores, a las consignatarias, a mi querida familia y a Dios por sobre todas las cosas. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. En la continuidad de Portal Agropecuario, nos vamos a ir a Concordia, a esa ciudad tan importante de Entre Ríos, que tanto significó y significa para la provincia, y sobre todo aquellos que amamos tanto la citricultura, sabemos lo que ha sido Concordia durante muchísimos años. Me está acompañando Maju Bacigalupo, es chef, es una mujer que tiene sobre todo mucha docencia encima, ¿no? Mucha sensación y mucho trabajo de docente, y con ella vamos a hablar de comida, de cocina, de trabajo, vamos a hablar de arraigo y de muchas cosas porque es una gran amiga. Maju, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Terminando el año, así que de buena manera. Decime. Te voy a agregar un dato que pocos conocen, pero y se sorprenden, que soy también ingeniera agrónoma y tengo una maestría en agronegocios. Que sí, eso, bueno, has hecho mucho por la fruticultura. Eso fue lo que nos fue vinculando con el tiempo también, ¿no? En este ser. Has hecho mucho por la citricultura y por la hortifruticultura desde tu lugar de ingeniera. Decime, si yo te tuviera que preguntar quién es Maju Bacigalupo, ¿vos qué me dirías? Que soy una mujer que me gusta mucho trabajar con las personas que se vinculan con la comida en todo lo que tiene que ver con la cadena, o sea, mirando desde la comida hacia la cadena agroalimentaria. Y durante muchos años trabajé desde ese rol, ¿no? Con el tema de vincular al sector desde la producción hasta el consumo. Siempre me gustó mirar desde ese lugar a mí la agronomía, digamos, ¿no? Que en un momento parecía extraño y ahora está como cada vez más popularizada la idea de que no se puede pensar un plato sin pensar en el campo y viceversa. O no sé si se puede, o no sé. Sería más efectivo si lo pensáramos así, tal vez. Sería la frase. Sí, me dedico a la docencia también. Trabajando mucho con la parte de la planificación gastronómica y del turismo gastronómico, aportando saber entender los restaurantes desde esa mirada también. Ahora, ingeniera agrónoma, maestría en agronegocios, ¿cómo se relaciona eso con haberte convertido en chef? Bueno, es una larga historia en realidad, porque yo era una estudiante de agronomía que cuando llegué al 5º año de la facultad, así cerca de recibirme, me crucé con una dificultad académica que no me permitió terminar en ese momento y ahí salí a buscar trabajo para ese año, por lo menos esperar recibirme trabajando. Y fui a trabajar a Las Leñas, y en Las Leñas me encontré con una gastronomía que empezaba en el año 89, ya había empezado apenas esta gastronomía que ahora vemos ahora tan moderna, con gente con tanto nivel y estudio. En ese momento empezaba Francis Mallmann como director de Las Leñas a impulsar otro tipo de gastronomía, y ahí fue donde yo me desvié por un rato y empecé a trabajar en la cocina, primero en un restaurante que era de Las Leñas, que se llamaba La Brasserie, y bueno, desde ahí incursioné muchos años en la gastronomía, hasta que después me fui transformando yo y viendo un poco cuál era mi aporte hacia el sector, ¿no?
Y ahí junté todo, la agronomía con la cocina. Ahora, ¿cómo pasás de esa chef a esta mujer de hoy capacitadora, si se te puede decir así, que de pronto se encuentra con un problema que tiene un restaurante, una pyme, un emprendedor, y lo orienta y lo capacita para poder llevar adelante todos estos proyectos gastronómicos de la mejor manera posible? Y bueno, en ese momento, cuando yo empecé a trabajar en la cocina, que era como un poco los albores de lo que es la gastronomía actual en la Argentina, primero tengo que decir que me encontré con un ingeniero agrónomo que cuando se enteró que yo tenía casi la carrera completa y que no la había terminado y que estaba cocinando, me miró y me dijo, vos te tenés que recibir porque no sabés las cosas que puedes hacer con esto. Y esta persona fue el ingeniero Lozada, que trabajaba en el INTA, y era de alguna manera ese ingeniero que entendía en esa época que sin cocina, sin desarrollo culinario, no había posibilidades de vender más porotos, más lentejas, todo eso que se hacía en el campo y que por ahí en ese momento no se consumía tanto, ¿no? Y después con el tiempo empecé a trabajar como chef comercial, que era una figura bastante novedosa en lo que en ese momento era, o lo que ahora sería Unilever, que tiene una división para gastronomía. Era chef no de Unilever, sino de lo que era refinería de maíz. Y, y en ese momento también veía que había todo un know-how que se necesitaba para gastronomía y que yo en ese momento entendía que lo podía extraer desde la agronomía, que era el tema de planificar, gestionar, costear, y esa parte que por ahí al cocinero en general es lo que más le cuesta, porque en la cocina el que cocina le cuesta la parte de la gestión del negocio, numéricamente hablando. Y bueno, desde ese lugar empecé a desarrollar, eh, qué sé yo, módulos de aprender a costear recetas, módulos de entender cómo se podía planificar un restaurante a largo plazo. Empecé a mirar los menúes desde un lugar mucho más comercial, administrativo, sin perder de vista esto que podía, o sea, sin perder de vista al cliente, ¿no? De buscar la forma de que el comensal pudiera comer lo que le gustara y el restaurante pudiera vender lo que le era rentable de alguna manera. Y así me fui construyendo un medio que, bueno, hoy se estudia, ¿no? Pero en ese momento, que era plenos 90, era como una rareza que se encontrara este doble perfil de entender el negocio, los números y la comida y saber hacer, saber cocinar. Ahora, evidentemente, en algún momento los chefs eran mirados por la mayoría de la población como una cosa medio inalcanzable, que no era para uno, era para determinado sector de la población. Y después, supongo que también gracias a la inserción de esos chefs, a los medios de comunicación que le dieron un lugar, todo eso fue mutando. Y hoy, gracias a los chefs, yo creo que muchos de los alimentos que comemos los argentinos es gracias a esa difusión que desde algún ámbito se le dio. Sí, totalmente. Yo a veces cuento como anécdota que cuando empecé en la cocina, bueno, primero me empecé a encontrar con productos que normalmente en mi casa no veía de esa forma, ¿no? Qué sé yo, tomates cherry. En los 80 los tomates cherry eran como una cosa bastante exótica, ¿no? No te digo un commodity, pero está a disposición prácticamente en cualquier verdulería, ¿no? Cualquier supermercado. Y sí entendí desde ese momento, y ahora lo veo como con mucha más fuerza, que desde la cocina se traccionan pedidos que permiten al productor desarrollar otro tipo de, de frutas, verduras, carnes, que por ahí
antes no sucedía. Y el chef como puente es tal vez el gran comunicador de esto al consumidor final, para ponerle un nombre, y empezar a pedir lo que por ahí ves en un restaurante y que después, si no lo encontrás en el supermercado, bueno, ya tuviste como la capacitación en el medio, ¿no? Esa capacitación yo la llamo a veces esto de salir a comer y poder encontrarte con productos que por ahí no conoces, probarlos, aprenderlos y después con el tiempo, ¿no? Todo esto es un proceso largo, incorporarlos en tu elección cuando vas a comprar comida, ¿no? Cuando vas a comprar alimentos. Hay una duda que siempre tuve y que nunca la pude resolver o no me la pudieron resolver, es ¿por qué la buena cocina viene de la mano de la poca cantidad de alimentos? ¿Y por qué no se puede hacer una comida de excelencia y abundante? A ver si te entendí. A ver, porque los chefs hacen platos, muy poquita comida, variada, con 2 o 3 cositas, pero no nunca un plato voluminoso o de mayor cantidad. Siempre es como poca cantidad. Eso viene relacionado a la usanza de lo que fue siempre la gastronomía o son modas. Viste que a veces, la gente a veces dice, está riquísimo, pero es poco. Sí, son dos. En realidad en la gastronomía, cuando uno piensa en un negocio, hay 2 tipos de gastronomía. Así como en el agro uno habla del negocio de los commodities y de las especialidades, en realidad en la gastronomía pasa lo mismo. Hay un negocio de volumen, hay un negocio que que es más popular, que tiene que ver con la comida más habitual a cada una de las personas que por ahí está, que va a buscar alimentarse. Y hay otro negocio que es el negocio de salir a comer, el salir a vivir una experiencia. Y en general sucede que en un negocio la comida es más abundante. En general, fíjate, Horacio, que cuando vos vas a comer algo, vas a comer una milanesa con papas fritas, no, nunca vas a achicar esa porción. O puede achicarse con el tiempo, pero ya por otro tema, más de planificación y costos de la empresa. Y cuando vas a comer algo súper sofisticado es como muy chiquitito y poquito, porque en realidad el juego es otro, es vivir una experiencia de sabores, de ingredientes sofisticados o no tan habituales en tu dieta diaria. Son negocios gastronómicos que tienen que ver más con el uso de tecnologías, de jugar con texturas, con, qué sé yo, es distinto. Son como 2 negocios diferentes. Uno cuando sale a comer afuera y va a vivir una experiencia, y esa experiencia tiene en general un precio de venta más alto, y ve el plato y es chiquitito, bueno, pero es un estilo de negocio. En general, cuando el que le gusta comer y sabe y recorre, creo que sabe que se va a encontrar con eso, con que si busca muy alto valor agregado, va a estar puesto no solamente en lo que es en la cantidad que va sobre el plato, sino también en la calidad, en la tecnología, en la cantidad de personal que trabaja para hacer ese tipo de producto. Yo creo que no se puede comparar una cosa con la otra. Son como 2 negocios diferentes. Es como, no sé, el frutillero y el que hace trigo. Son correcto. 2 negocios distintos. Nosotros hemos tenido la suerte de compartir momentos muy lindos, sobre todo allí en Formosa, en lo que fue un marcado éxito durante varias ediciones Frutar, ¿no? Esa posición frutortícola que tenía de todo, desde los productores, los pequeños productores, los paiperos, toda la tecnología, los seminarios, y después terminaba en el plato, después terminaba con esa coordinación que vos hacías gastronómica de los profesionales que venían a cocinar, de los concursos, de la gente de Formosa, y allí de pronto también se pudo ver en Formosa mucho de lo novedoso, ¿no? De lo que eran las frutas tropicales, de lo que era el pacú, o de lo que eran tantos otros productos que allí son tan importantes, ¿no?
Sí, bueno, ese fue un poco el centro o sea, desde el módulo que yo coordinaba, que tenía que ver con la gastronomía, ese restaurante que armamos un par de años para poner en valor y que la gente pudiera encontrarse con estos productos que Formosa estaba tratando de impulsar en su momento. Eh, sí, justamente, ellos lo que habían visto es que tenían una gran posibilidad de productos de muy alto valor y que prácticamente no estaban en el radar de las personas, ni la provincia con sus producciones, y tampoco estaban del todo incorporados en la gastronomía porque no llegaban al mercado muchas veces, o eran pequeñas producciones de poco volumen, eh, y creo que fue como una estrategia que marcó un momento y que creo que después se divulgó un montón, ¿no? Creo que muchas provincias en el tiempo fueron haciendo este tipo de eventos, convocando a distintos cocineros que pudieran impulsar a través de poner en la vidriera este tipo de productos. Y además, hay algo que a mí o por lo menos cuando doy clases lo traigo en alguna conversación, es muchas veces aprender a comer, o sea, muchas veces no, siempre, aprender a comer es un proceso. No es algo que uno se encuentra con algo qué sé yo siempre lo cuento, por ejemplo, mi encuentro con la berenjena. Yo de chica en mi casa no se comía berenjena y a mi mamá no le gustaban las berenjenas, por lo cual no había berenjena en mi casa como parte de la dieta, de la diaria. Y en la primera cocina en la que trabajé me tocó hacer una ratatouille, que bueno, después de la película ya todos sabemos que lleva berenjena, y yo no me animaba a probarla. Y hasta que el chef, que en ese momento mi jefe de cocina era Masei, me decía, bueno, probalo vos, porque vos tenés que saber a ver si está bien o está mal de sabor. Y digo que de tanto tocarla, mirarla, lavarlas, cortarlas, probarlas, aunque al principio me costaba un montón porque no era un sabor que lo tenía integrado en de mis preferencias, bueno, me enamoré de la berenjena y hoy es una verdura que amo, que la cocino de mil formas diferentes, que la disfruto y así creo que me pasaron con un montón de alimentos. Entonces, esto de que a veces pasa en las clases de cocina, hay alumnos que te dicen, no, esto yo no lo compré porque a mí no me gusta, berenjena, por ejemplo, ¿no? De vuelta. No, bueno, no se trata de no comprarlo porque no te gusta o no aprender a cocinarlo porque no te gusta, sino al revés, ir encontrándote con ese producto y de a poco te vas haciendo el paladar hasta que finalmente se incorpora en tu dieta. ¿Por qué Concordia? Bueno, yo fui mamá grande y bueno, creo que uno de los eventos en los que trabajamos juntos, que vos me convocaste, fue uno en el Mercado Central, que ahí estaba con una panza bastante grande. En ese momento, cuando nace mi hijo Fidel, yo seguía como con el ritmo feroz de Buenos Aires, asesorando, trabajando, dando clases, yendo de acá para allá. Y, y en paralelo, mi marido Santiago estaba trabajando acá en Concordia en forestación. Y bueno, llegó un momento que sentí que había también llegado la hora de ser madre. Entonces, para ser madre presente, y para que Fidel se criara en un ambiente donde pudiera andar en bicicleta solo, tranquilo, ir y venir el colegio más cerca, decidí trasladarme a Concordia. Y la verdad que tengo un hijo enterriano que ama esta provincia y que siempre quiere, aunque está estudiando agronomía en la UBA, siempre quiere volver. Así que ese fue el origen de la decisión. Para llegar a esta Maju de hoy, fue necesario ingeniero agrónoma, chef y ahora capacitadora o formadora.
Yo creo que la vida va proponiendo y uno si está dispuesto, va tomando las propuestas, ¿no? Sí, yo pienso que fue un derrotero de estudio que me fue acercando a este lugar en el que estoy ahora, que, bueno, ahora también estoy haciendo coaching. Me encanta acompañar a las personas. Creo que con el tiempo, sobre todo si están vinculadas con los alimentos y si tienen algún tipo de problema organizacional en el equipo de cocina, es como perfecto también. Y sí, yo creo que fue como que sucedió. La última, ¿con qué soñás? ¿Con qué sueño? Yo sueño con ser un puente para que las personas encuentren espacios de desarrollo. Y de alguna manera voy cumpliendo ese sueño. Me gusta, sueño, sí, con que seamos todos más conectados con uno mismo y desde ese lugar poder aprovechar oportunidades que tenemos, sobre todo que yo en la región en la que yo vivo es una región que yo muchas veces lo llamo el Disney de los alimentos, porque es impresionante, pero si no hay conexión entre cada uno y confianza en que se puede ir para adelante, es como muy difícil reconstruir y avanzar. Entonces pienso que sueño con eso, sueño con que nos demos cuenta que somos súper poderosos y que desde lo que tenemos, que es maravilloso, podemos generar mucho valor hacia el futuro. Majo, te agradezco mucho estos minutos, te mando un gran abrazo, la alegría de compartir con vos estos minutos y espero verte pronto. La verdad que sí, Horacio, para mí es un placer siempre conversar con vos, así que bueno, muchísimas gracias por invitarme este ratito a charlar. Majo Basigalupo, ingeniera agrónoma, maestría en agronegocios, chef, capacitadora gastronómica, todo eso en una sola mujer. Seguimos con más Portal Agropecuario. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos. Somos Ledesma. Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el RENATRE con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. RENATRE, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar. RENATRE, somos el campo. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción. Tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental PT Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @PTFarmAgro. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Hace 4 años soñábamos con una Angus más moderna, más grande, más unida. Lo hicimos juntos y hoy miramos hacia atrás con orgullo y hacia adelante con esperanza. Una planificación y ejecución económica responsable nos permitió crecer en todos los sectores. Invertimos en las personas, en tecnología y en infraestructura, sin comprometer reservas ni aumentar costos a los socios. Modernizamos los sistemas administrativos, la aplicación móvil y la comunicación con socios y proveedores. Lanzamos el Sistema Integrado de Gestión Angus, una herramienta que conecta a cada criador con la información genética de su rodeo. Angus creció también en presencia. Más de 56.000 seguidores, 300 artículos mensuales y una comunidad activa que muestra al país lo que somos. La raza líder de la ganadería argentina. Crecimos con quienes apuestan a la selección y al trabajo diario. Sumamos nuevos criadores en todo el país, ampliando los servicios, las charlas y la presencia de Angus en cada rodeo argentino. En el marco de la reforma de los estatutos, se estableció la limitación del mandato presidencial. Esta medida fortalece la democracia interna. También se incorporó la región patagónica al proceso de elección directa de sus directores, garantizando su representación. Duplicamos las exportaciones y abrimos nuevos frigoríficos y distribuidores en todo el país. La carne Angus certificada creció y hoy llega a más mesas argentinas y al mundo. Fortalecimos la marca Angus creando valor para nuestros socios. Transformamos un terreno en un predio de excelencia. Hoy está ahí el corazón de nuestros remates y exposiciones. Ampliamos nuestra presencia en todo el país. Más de 240 remates auspiciados, nuevas jornadas nacionales y exposiciones que marcan historia. Ser líderes es seguir innovando. Incorporamos genética, tecnología y ciencia para el futuro de la raza. Hoy, Angus representa el 70% del rodeo argentino y seguimos creciendo. Hicimos mucho, pero todavía podemos llegar más lejos. Asociación Argentina de Angus, 2021-2025. El futuro lo construimos juntos. Gracias a todos los compañeros de ruta de estos 4 inolvidables años, a la comisión directiva, al staff, a los socios, a los criadores, a las consignatarias, a mi querida familia y a Dios por sobre todas las cosas. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Momento del buen comer y del buen beber viene, como siempre, de la mano de Carlos Joseph, el bartender del periodismo argentino, desde su rincón, Bon Vivant. La bodega Domaine Bousquet invita a despedir el año con su Loca espumante orgánico. El nombre proviene del juego de palabras en inglés, low calories, que significa bajo en calorías, entre otras excentricidades como ser bajo en azúcar, vegano, sin gluten y orgánico. Se trata de un Brut Nature elaborado por el enólogo Rodrigo Serrano Lú con el método Charmat en base a uvas Chardonnay y Pinot Noir. Y desembarca en la Argentina Maison Perrier, marca de bebidas gasificadas sin azúcar en 3 sabores: lime and ginger, fresco y cítrico con un toque especiado, raspberry and rose, frutal y floral con una impronta elegante, y citrus and cherry blossom
en una combinación cítrica con notas de flor de cerezo que aporta un carácter delicado y perfumado. Además de tomarla sola, se puede utilizar como base de cócteles sin alcohol. Y McCain lanzó los waffles congelados Forno de Minas, marca brasileña, integrante de sus líneas de productos a nivel regional. Con el lema Tentate a cualquier hora, incluye opciones dulces, tradicional y chocolate, y salada, pan de queso, para cocinar en la air fryer o la tostadora. Bueno, eso es todo por hoy. Si les parece, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Saludos. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Paloma Fontana es analista de la consultora Z Group. Nos trae el último panorama del año del mercado ganadero. Nos volvemos a encontrar en el último microganadero del año. En esta oportunidad presentaremos un análisis detallado de los resultados del informe bimestral sobre el mercado y comercio mundial de carne vacuna, aviar y porcina, que recientemente ha publicado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el día 9 del corriente mes. Este documento más que nada analiza los indicadores esenciales del mercado cárnico global, como son la producción, el consumo, la exportación y la importación, estableciendo entonces proyecciones detalladas para el cierre del 2025 y para el 2026. Comparando entonces el comportamiento del 2026 respecto al 2025, en primer lugar analizaremos la producción global. Se proyecta que caiga un 1,5%. Esto sería a 61 millones de toneladas res con hueso. Pero se preguntarán por qué ajusta, ¿no?, en tal medida. Se debe por la baja en la producción de los principales proveedores de carne del mundo, como lo son, por ejemplo, el caso de Brasil, el cual ajustaría negativamente su producción en un 5% a 11,7 millones de toneladas res con hueso, que cabe aclarar que se proyecta para el 2025 un récord de producción de 12,4 millones de toneladas. Luego, Australia, Estados Unidos y la Unión Europea también ajustarían su producción en un 1% negativo. Esto se debe a la tendencia de reducir el porcentaje de hembras en faena con el motivo de retener hacienda, ¿no?, encaminándose entonces hacia la fase de retención del ciclo ganadero. En segundo lugar, respecto a la exportación mundial, ¿no?, siempre hablando del comercio mundial de carne, se proyecta un 1,2% por debajo del 2025. Esto sería entonces hacia las 13,5 millones de toneladas. Tras el ajuste en producción, ajusta la cantidad de producto exportable. Entonces, Brasil ajustaría un 6% de manera negativa su exportación hacia los 4 millones de toneladas. Estados Unidos en un 4% y Australia un 1%, todos en el mismo sentido. Pero atentos, porque el 2026 es cuando Argentina aprovecharía entonces el retroceso de los gigantes exportadores que mencioné anteriormente en un marco de recorte de oferta global. Entonces esto genera una mayor competitividad para el producto argentino. Por ende, se espera para el próximo año que Argentina incrementaría su volumen exportado en un 6,6%, es decir, pasar de las 760.000 toneladas que se proyectan para el cierre del 2025 a 810.000 toneladas para el 2026. Sin dudas, un año más que positivo para la ganadería argentina. Esto ha sido un aporte más de la consultora integral en agronegocios de la TAM, AZ Group, para la comunidad ganadera argentina. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario. El gusto de haberlos acompañado. Como le decimos siempre, estamos por todos los medios, estamos en las redes, en X como Portal Agropecuario, estamos en Facebook y en Instagram como Portal Agropecuario Radio. Tenemos nuestra radio online las 24 horas
difundiendo a través de nuestra página web portalagropecuario.com.ar y la puede sintonizar, por supuesto, bajando las aplicaciones de iOS y de Android. Que tenga usted una excelente semana. Portal Agropecuario, todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina, generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario, el campo por todos los medios.